Mi nombre es Carlos Franz, soy escritor chileno, chileno errante ya tal vez, llevo muchos años fuera de Chile y voy a participar en esta mesa sobre el boom de Bolaño, que no es lo mismo que el boom latinoamericano. Mi nombre es Horacio Castellanos Moya, soy un escritor salvadoreño, estoy invitado ahora mismo a la semana de homenaje a Roberto Bolaño aquí en Casa de América. Es para mí un placer. Yo tuve muy poca relación con Bolaño, sin embargo, por diversas circunstancias, comenzando porque él escribió un artículo sobre mi obra, se comenzó a hacer una relación y intercambiamos correspondencia. Luego yo leí toda su obra y quedé maravillado, y ahora a veces enseño sus libros en universidades americanas. Bueno, yo creo que la mesa más bien se refiere al paradigma del escritor y la literatura latinoamericana en este nuevo siglo, y sin duda la figura de Bolaño es clave en lo que vaya a ser ese paradigma. Yo digo que en el caso de Bolaño es más bien paradójico pensar en un paradigma, porque era un escritor antiparadigmático, contradictorio, cambiaba mucho de opinión y era esencialmente un antisistema. Entonces es como más bien habría que hablar de antiparadigma, o yo prefiero hablar de paradigma. El paradigma viene de la raíz parra, que es el poeta chileno Nicanor Parra, también burlón, inquisitivo, siempre contradictorio. Bueno, no sé a quién se le ocurrió esa palabra, yo no tengo relación con esa decisión. Lo que me pidieron a mí fue más bien hablar sobre cómo funciona Bolaño como arquetipo para los jóvenes escritores, o un nuevo tipo de arquetipo de escritor en Latinoamérica. Es muy interesante porque Bolaño ha sido extremadamente influyente en las nuevas generaciones. Bolaño ha sido seguido, creo que las nuevas generaciones, los chicos que ahora tienen 30 años, muchos de ellos están escribiendo obras inspirados fundamentalmente por los detectives salvajes. Creo que los detectives salvajes, guardando las distancias, ha cumplido un papel de esas obras como el Werther de Goethe, en esas novelas de juventud o de jóvenes que marcan época. De tal manera que ahora en Latinoamérica sí hay un fenómeno más que de admiración de muchos jóvenes escritores, o varios, que quieren escribir como Bolaño. No sé si eso es suficiente para hablar de un arquetipo Bolaño, por lo menos hay un modelo que se sigue, poco críticamente creo yo, pero nadie sigue críticamente un modelo, claro. Yo creo que era más, Parra era más para Bolaño que solamente un gran poeta. Era un ejemplo de praxis literaria, esencialmente desmitificadora. Parra lo que hizo a mediados de los 40, 50, es ante el enorme peso de los grandes líricos chilenos, Neruda, Mistral, prosificar la poesía, y permaneció en esa actitud de convertirla en algo prosaico y bajarla del pedestal. Y Bolaño, a su modo, lo que hace es una reacción contra el boom. Por eso yo discrepo de esto de hablar del boom de Bolaño. Creo que él se revolvería, sus cenizas se revuelven en el mar de Blanes, porque es una reacción contra el exceso de poder real del boom, a favor de una restitución de la poesía y de la literatura a su poder irreal, a su poder ficticio, el que más le corresponde en esta era, por lo demás. Bueno, en Bolaño yo creo que coincidimos en los libros de Bolaño. Hay una melancolía profunda, una melancolía que, como suele ocurrir en las obras de calidad, se disfraza a veces de humor, pero es una melancolía profunda. Y hay varios ángulos de la cual puede mirarse. Para no extenderme, diré simplemente que, como todos sabemos, el origen de la palabra melancolía, que es muy hermoso, significa melacolé, viene del griego bilis, negra, y esa
esa bilis, digamos, es a veces una expresión de rabia contra el estado de cosas en la literatura contemporánea, y otras veces es simplemente un estado de renunciación, de repliegue hacia la posición del escritor marginal, el escritor que prefiere no verse envuelto en el poder. Todo esto debe ser tomado con una pizca de sal o varias cucharadas, porque Bolaño desde luego que participó intensamente del poder literario, y si siguiera vivo no tenemos idea si sería hoy día una institución todavía más poderosa que las del boom. Yo haría dos precisiones. Primero, no sé si la gente se identifica con Bolaño. Yo creo que el éxito de Bolaño es un éxito muy de nuestros tiempos, es un éxito especializado, por así decirlo, y tiene que ver sobre todo con las clases literarias, lo que en inglés ya los anglosajones llaman clases literarias, en un sentido amplio, es decir, escritores, editores, periodistas culturales, letraheridos en general. Y luego, claro, la melancolía resulta atractiva especialmente para los escritores jóvenes que se sienten patéticos y por lo tanto importantes. Esa es una vuelta de tuerca del sentimiento romántico. En realidad es una reactualización del sentimiento romántico que es tan antiguo como 2 siglos por lo menos. Hay otro ángulo más para la melancolía, para el éxito de la melancolía. Vivimos un tiempo posutópico, un tiempo en donde los grandes ideales, tanto estéticos como políticos, han remitido, y en cierto modo la melancolía es la consecuencia estética natural de esa remisión de estos grandes ideales. Bolaño la expresó bien en sus obras, no es el único desde luego, pero sin duda está en parte es una razón de esa atracción para mucha gente, pero no para la gente en general. Yo creo que aquí hay que definir dos cosas, hay dos niveles. Un nivel es, la gente admira el éxito, y Bolaño es un escritor exitoso. Fue un escritor exitoso en sus últimos años, tuvo muy poco tiempo para disfrutarlo, pero es mucho más exitoso muerto. Y hay un segundo nivel, que es la intensidad y la genialidad de la obra de Bolaño. La obra de Bolaño es muy fuerte, muy intensa. En la primera mesa redonda, el poeta José María Micó hablaba como de una fuerza de la naturaleza en Bolaño, ¿no? Yo creo que Bolaño tenía una enorme fuerza y tenía una especie de genialidad. Es de esos escritores que aparecen de ningún lado. Es como el caso de Darío, de alguna manera. Ese tipo de escritor que de pronto aparece, florece y genera una gran obra, y de dónde salió, ¿no? Y se fue, y ya estuvo, ¿no? Y fue así, y marca mucho. Entonces hay esos dos niveles, porque por un lado está lo que es la obra de Bolaño en sí, este talento, esta fuerza, esta genialidad, y por el otro lado está el fenómeno extraliterario que tiene que ver más con la cultura de la celebridad, con el éxito, que también es muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Es decir, la literatura ahora se ve desde otra perspectiva, que como la miraba mi generación seguramente, ¿verdad? Entonces la cultura del ídolo y del fan, esa palabra que no existía en mi época, por ejemplo, ahora es una palabra muy común.